Bendiciones para todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA del curso de Ética de la Profesión Docente. A continuación vengo a presentar mis compañeras de curso, Michelle Dayana Murillo Martínez, Michelle Andrea Murillo Tirado, Johnny Marcela Cuesta Palomeque y quien te habla, Juliet Baloyes Moreno. Venimos a presentarte la ética que educa, reflexiones de futuras maestras. Queremos compartir un conversatorio sobre un tema muy importante, la ética en la profesión docente. Vamos a hablar desde lo que leímos, lo que vivimos en el documental y también en el caso de la maestra multigrado. Pero también queremos presentarte los autores que lo componen. Gir, 2011, Vázquez y Scane en el 2010, Claris, 2017, Galeano, 2022. Estos nos van a hablar sobre los dilemas y tensiones y contradicciones en la conducta ética de la profesión, pero también en la profesión docente y de la ética del cuidado. Como te había dicho anteriormente, de un crimen llamado educación y sobre los principales información de la ética de ciudadanía. Sí, compañera, porque más allá de los textos, nosotras como futuras docentes tenemos que pensar. Me ha hecho esta pregunta, ¿qué haríamos nosotras frente a esos dilemas? Además, es importante reflexionar sobre nuestras decisiones. Claro que sí, porque pues nosotros tenemos un ejemplo claro en la lectura de Gil y de Vázquez. Y la formación de los... Tenemos esa información en la lectura de Gil y de Vázquez y también nos habla Scane sobre mucho de la ética del docente, que no es solo cumplir reglas, sino cuidar, orientar, ser justo. Es ahí donde yo pienso, ¿cómo hacer eso en un salón donde cada estudiante es tan distinto? Cada estudiante es diferente y tiene sus costumbres y método de pensar distinto. Claro, que la práctica de, de, de ser docente aplica la ética. Por ejemplo, el caso de la maestra multigrado, donde ella tenía varios grupos y ella hacía cualquier cantidad de método para poder escuchar y atender a los estudiantes. Ella se reinventaba, era una maestra que hacía muchas funciones y que atendía todas las necesidades de los estudiantes. Yo creo que lo más difícil de algunos problemas que se encuentran sobre el documental sería a quién le dedicamos más tiempo y cómo motivar más que los pequeños sin descuidar a los grandes, o sea, cómo brindarle más apoyo a los pequeños pero que a la misma vez se sientan identificados, o sea, los grandes también estén priorizados. En primer lugar, Hirsch 2011 nos recuerda que ser docente vive constantemente de dilemas morales en su ejercicio profesional, pues muchas veces debe decidir entre cumplir las normas institucionales o responder a las necesidades reales de los estudiantes. En nuestra práctica en nuestra futura práctica como docentes, esto significa actuar con reflexión ética, priorizando siempre el bienestar integral de los niños, incluso cuando las decisiones no sean las más cómodas que esperábamos por la institución. Eh, con relación a lo de la maestra, yo
creo que la maestra Marilena encarna la ética, la adapta a su planificación de ritmo, maneja las edades, las escucha, porque ella tiene, como lo dice Gil, ella tiene dilemas, hay mucha tensión. Si lo aplicaríamos a la vida cotidiana, como nosotras vamos a ser futuras docentes, vamos a tener ese tipo de tensiones y debemos de aprender a manejarlas. Ella ella atiende a todos, como son varios grupos, ella los atiende a todos y ella busca los recursos, hace todo lo posible para solucionarlo. Con relación al documental, eh, un crimen llamado Educación, es muy impactante. Yo me lo vi completo. Considero que nosotros los docentes creamos vida. Eh, en el documental se veía como un niño hablaba sobre que le tenía miedo a muchos profesores, que el único profesor que le gustaba era el de educación física porque lo trataba, lo atraía y lo sabía bien. Él le hizo un ejemplo al del documental que lo estaba grabando, que cómo lo veía la maestra a él, y él se hizo un tapaboca en la boca, que así lo veía la maestra. También eh, educar, hay que educar con amor, desde el corazón. Hay muchos profesores que llegan al aula con estrés, tensionado. Hay muchos profesores amargados. Por ejemplo, acá donde yo trabajo, que es una papelería, llegan muchos profesores así, como amargados, como que yo personalmente, porque si yo me estoy educando para ser una futura docente, siempre digo, todo lo debemos de hacer con amor, desde el corazón, por vocación, no porque nos vamos a pagar o eso. El documental fue muy fuerte. Hay unos profesores que se quedaron en la época antigua, con una dictadura muy rígida y una dictadura muy dura. Hay otros profesores que decían que ellos lo hacían desde su corazón, o sea, que deberían de preocuparse por los niños, que habían unos que daban diagnósticos sobre que el niño era hiperactivo, que el niño no tenía, que tenía problemas de atención, pero más allá de eso, esos niños son los que más atención debemos prestarles. Debemos estar con ellos ahí. Ese es el niño activo, ese es el niño el que más que puede ser inteligente, que nos puede absorber nuestro conocimiento. Debemos de educarlos y enseñarlos. Claro, compañera, porque al final del dilema estamos en elegir entre la comunidad o el establecido o el riesgo de cambiar para mejorar y brindar, como nosotras como vamos a ser futuras docentes, brindar una buena comunicación y proteger a los niños y brindar el apoyo. Claro que sí, compañeras, todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Y la verdad, a mí como futura docente, eh, me, me genera como que esa tensión de cómo yo lo voy a realizar, porque nosotros como como futuras docentes que estamos aquí en el transcurrir para hacerlas, yo podemos decir, no, yo lo voy a hacer así, 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 pero cuando lleguemos al campo, ahí es donde nosotros vamos a tener de verdad esa experiencia. Y gracias a Dios nos estamos preparando y estamos viendo de que la educación que nosotras vivimos antes no es igual a la de ahora. Porque como nos estaba mostrando el documental y como decía la compañera Marcela, anteriormente nosotros teníamos que hacer todo lo que los profesores decían, aprender solamente de ese método o de esa manera como los profesores nos enseñaban. Pero hoy ya vemos que tenemos métodos medios de poder investigar, de poderlo hacerlo de acuerdo a cómo nosotros nos podamos adaptar y asimismo podamos aprender. Entonces eso es muy importante porque no nos volvemos como esos profesores solamente receptores, sino que también
somos receptores, pero también invitamos a la exploración, a la creatividad, al gusto. Entonces ahí donde en realidad uno dice, gracias a Dios, la educación dio cambio y cambio para bien, porque podemos ver que muchas personas hoy en día están ejerciendo una profesión que en realidad no les apasionaba, simplemente porque el papá le dijo, esto estudies, yo quiero que tú estudies esto, yo quiero que tú hagas esto porque yo lo quise y no lo pude hacer, entonces tú hazlo. Pero gracias a Dios, hoy en día nos tenemos esa capacidad de decir, yo quiero estudiar esto, a mí me apasiona esto, a mí me gusta esto y por eso yo lo voy a hacer. Y también como futuras docentes, dejar siempre esa semilla de vida, porque nosotros estamos formando personas para la vida. Estamos formando personas para que se desarrollen en el medio. Y qué bonito es de que cuando uno envejezca, porque yo tengo profesores que yo hoy en día los veo y yo me les tiro, yo, profe, o sea, como que dejaron esa chispa, vea, si no hubiera por ese profesor, yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho otro. Ahí nos enseña el caso de la maestra multigrado, que la maestra Mariana, que no importa qué cantidad de niños de diferentes gustos, diferentes maneras de enseñar, diferentes maneras de aprender y diferentes edades, porque muchas veces nosotros vemos como eso un problema, pero no es un problema, es ahí donde nosotros vamos a demostrar esa ética, nosotros vamos a demostrar ese amor, esa pasión por enseñar, por ayudar, porque los niños se sientan que le estamos dando esa importancia a cada uno por iguales. Y cierro con esto diciendo que, sin duda alguna, dejar esa chispa, dejar esa huella en un estudiante marca la diferencia. Porque, miren el caso del niño, como lo decía la compañera Marcela, y como eso fue como en total lo que me impactó del documental, donde él decía que el único profesor que lo quería era el profesor de educación física. ¿Por qué? Porque eso era lo que a él le apasionaba, el deporte. Entonces, como eso, como dejar esa huella, como hacer que los niños despierten esa creatividad y que despierten ese amor por estar en el aula y por estar en la educación, porque hoy en día vemos a niños que no les gusta el estudio. Entonces, es como eso, como que reflexionar sobre eso. Muchísimas gracias. Compañera, yo también quiero resaltar algo que, o sea, nosotros como docentes tenemos un papel muy fundamental, que es ayudar también, como ustedes lo dijeron, ayudar a que los niños puedan identificar cuál es su pasión, qué los mueve, no volver el estudio como algo rutinario en forma de estructurada solamente que se basca en copias, en lectura, no, como que volverlo más recreativo, didáctico, para que ellos identifiquen qué es lo que realmente les gusta. Hay niños que se identifican con deportes, hay niños que se identifican con lecturas, hay niños que tienen muchas identificaciones de cualquier manera, pero lo que más, o sea, el rol más importante que nosotros tenemos que cumplir ahí es ser unos verdaderos docentes, no docentes solamente por la profesión, llamados docentes solamente por tener un título o por estudiar una carrera, sino docentes que impulsan a que los niños descubran como tal lo que les apasiona, lo que quieren ser, llevarlos a algo más, a que puedan explotar ese descubrimiento y que se apasionen por lo que realmente les gusta, no por lo que de pronto otras personas le influyen en la mente, sino por lo que ellos van descubriendo cada vez que van al colegio y el tutor viene y les muestra variedades de cosas, les enseña variedades de cosas y ellos se van identificando. Por ejemplo, en un salón de clase
realizan una actividad y hay alumnos que dicen, ay, es que a mí me gustó mucho la clase porque a mí me gustó, profe, que hiciéramos esto, ay, yo en mi casa no lo hago, pero aquí usted me enseña esto y me gusta. Es como impulsarlos que ellos vean variedades de ejercicios, por así decirlo, de ejercicios para que ellos se sientan identificados con alguno de ellos y puedan salir o explotar esa pasión. En su parte también quiero resaltar lo que dice Vázquez y Escanes 2010, retomando lo de Nogis 1988, citado en Vázquez, Escanes 2010, que la ética debe ser la base de la educación. Aplicar esto en nuestra profesión implica promover ambientes donde los estudiantes se sientan valorados y escuchados y acompañados emocionalmente, entendiendo que aprender no es solo adquirir conocimientos, sino también desarrollar capacidades y convivir de los otros. Muchas gracias. Claro, compañera, y nosotras como futuras profesionales con ética, es un compromiso y como valentía de cuestionar lo que funciona como futura docente, porque a veces nosotras como profesionales queremos brindar un gran apoyo a los estudiantes y a veces nosotras no sabemos cómo vamos a dialogar con ellos, cómo nos vamos a, que sea enriquecedor dialogar con ellos y que ellos estén atentos y también formalizar y unos entornos adorables con ellos. Ok, ya. ¿Cuál de las compañeras quiere aportar más o ya damos por finalizar esta actividad? Yo quería decir algo por último, y es acerca del documental. Hubo una parte donde hablaba sobre Aristóteles, decía, la enseñanza debe integrar la educación de la mente y el corazón. ¿Cómo la aplicamos nosotros en la ética profesional y en nuestra vida cotidiana? O sea, si desde nuestra mente y nuestro corazón están unidos, todo va a fluir, todo va a estar bien. Yo sé que hay unos días que vamos a estar con muchas cargas, porque somos seres humanos, nos cargamos de muchas cosas, pero debemos de recordar que si nuestra mente se deja llevar por el corazón, porque eso es lo que nos va a apasionar, en el momento que nosotros salgamos de nuestras casas y lleguemos al aula, todo va a cambiar. Eso me parece que hacía la maestra, que aunque fuera como un entorno difícil, ella lo hacía posible. Ya, compañera. Claro que sí, compañeras, debemos de recordar que el ser docente no solo se hace por vocación, sino por amor. ¿Y por amor a quién? No solamente por amor a esos futuros de la vida, por amor a esa familia, porque nosotros más que enseñarles a los niños, debemos de saber de que nosotros también somos parte de esa comunidad y de esa familia. Muchísimas gracias por su intervención, por sus apreciaciones. Y sabemos que nos quedó súper claro que la ética docente va más allá de enseñarla por medio del libro. Eso va más allá de eso. Eso se enseña con amor, con empatía, se enseña con vocación, se enseña con escucha, con el diálogo, con ponerme en el lugar del otro, con enseñar con excelencia. No siendo más, nos despedimos. Dios les bendiga a todas. Ha sido un placer.
Muchas gracias, compañera.